Hace mucho tiempo, en una galaxia muy cercana. Tenemos el sistema solar, la Tierra, la Luna, tenemos nuestra corteza, nuestros mares más o menos. ¿Qué nos queda? El origen de la vida, ¿no? Bueno, los detalles sobre el origen de la vida se desconocen, aunque se han establecido unos principios generales y algunas teorías para poder explicarlos. Hay dos teorías en concreto sobre el origen de la vida. La primera defiende la hipótesis de la panspermia y sugiere que la materia orgánica pudo haber llegado a la Tierra desde el espacio, mientras que otros argumentan que tuvo origen terrestre. Aunque, en cualquier caso, y sea cual sea la teoría, la cuestión es que la vida se originó, por lo menos a nivel explicativo, ambas teorías están de acuerdo más o menos de cómo surgió. Así que os lo voy a contar. La vida surgió en la Tierra quizás hace unos 4.000 millones de años aproximadamente. Aunque el cálculo de cuándo comenzó es bastante especulativo, sí que es algo que más o menos se estima. Generado así por la energía química de la joven Tierra, surgió una molécula, o varias, que poseía la capacidad de hacer copias similares a sí misma. El primer replicador se le ha identificado con este maravilloso título. La naturaleza de esta molécula se desconoce y esta ha sido reemplazada en funciones a lo largo del tiempo por el actual replicador más importante, que es el ADN, del cual ya os he dejado algunas publicaciones y os he dado la descripción, la definición, el concepto y demás. Pero en cualquier caso, este replicador haría copias de sí mismo. Los replicadores siempre han funcionado de forma que si hay un error o hay un fallo, se corrige o bien se elimina ese ADN o básicamente el organismo no sería viable. Así que imaginaros, cuando era el primer replicador el único que existía, evidentemente esto también era así. De otra manera, algunos cambios, sin embargo, hubiesen hecho que se replicara de manera más rápida, más exitosamente, y al final esto acabaría haciendo los principios o pinitos de la evolución. A medida que aumentaba la materia viva, la comida, evidentemente, y digo la comida muy entre comillas, iba agotándose y por ello acabarían explotándose otros materiales. De hecho, se ha propuesto que con tantísima competencia como pudo empezar a surgir poco a poco, el replicador se había propuesto generar diferentes cadenas tróficas u otra forma de alimentarse. Por ejemplo, acabarían dándose, moléculas como las proteínas, los ácidos nucleicos, los fosfolípidos, los cristales o incluso los sistemas cuánticos. Actualmente no hay forma de determinar cuál de estos modelos pudo ser el originario de la vida en la Tierra, pero una de las teorías más antiguas y que parece entre comillas la más aceptada es que se ha estado trabajando además muy minuciosamente en ella el que hubiera una gran energía en los volcanes por los rayos, la radiación ultravioleta y demás, que podían haber ayudado a desencadenar un conjunto de reacciones químicas produciendo moléculas más complejas a partir de los compuestos simples como pueden ser el metano o el amoníaco. Entre estos compuestos orgánicos simples estarían los bloques con los que se construiría la vida, y a medida que aumentaba esta sopa orgánica, las diferentes moléculas reaccionaban unas con otras, por lo que pasaron de formarse moléculas más sencillas a irse formando moléculas cada vez más complejas, y la presencia de ciertas moléculas podrían aumentar la velocidad de reacción. Esto continuó durante bastante tiempo con reacciones más o menos aleatorias hasta que se creó una nueva molécula, el replicador. Esa extraña propiedad de promover reacciones químicas para conseguir una copia de sí mismo se empezó a valorar, como digo, como la evolución, y se han postulado otras teorías posteriores del replicador para poder explicar el ADN actual que sustituyó a ese replicador primitivo, y que además, como bien sabemos, el ADN está en prácticamente todos los organismos vivos, con la excepción de algunos virus y priones, como el replicador principal, pero, como digo, hay alguna que otra excepción, así que habría que investigar más al respecto. Y dicho esto, muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por seguir queriendo aprender a Muy Curiosos, y en el siguiente vídeo vamos a hablar de otros temas de la biología, concretamente de cómo se originaron las primeras células o protocélulas. Pero mientras tanto, darle un like que se vea por ahí, suscribiros al canal y os prometo que traeré todos los vídeos posibles cada vez que pueda para que sigamos aprendiendo y curioseando juntos. Un beso y chao.